Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy jueves. eh, Buenos días, ¿sí? Y bueno, nada, no sé si me están escuchando bien. Creo que me ven. No sé si me escuchan. Sí, profe, todo Sí, Bien, perfecto. profe. gracias, Daniel. Bueno, nada, vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy. Vamos a continuar pues con el capítulo que comenzamos la clase pasada, relacionado con aplicaciones de la manufactura aditiva, para que viesen lo amplio que puede llegar a ser el mundo de la manufactura aditiva, en qué se está usando hoy en día, muchas aplicaciones incluso que quizás no nos habíamos imaginado, pues ya se está utilizando. Y bueno, muchas de esas técnicas incluso, bueno, se están usando de las tecnologías de las que hablamos aquí en este curso, no las más sofisticadas. Se está usando técnicas como la de modelado por deposición en fundido, incluso pues la de sinterizado láser selectivo con resina, ¿ok? Y bueno, depende de la aplicación, pues algunas más específicas ya usando polvos o usando las máquinas que utilizan metal, ¿no? Incluso, ¿no? Dependiendo de la aplicación y el sector al que vaya aplicado, ¿no? Entonces, nada, la clase pasada vimos un barrido de las distintas, algunas aplicaciones y algunos ejemplos que les fui dando, ¿ok? Sin entrar mucho a detalle, de algunos de los principales sectores de la economía. Y bueno, la clase del día de hoy, pues vamos a continuar con eso y bueno, probablemente creo que terminaré el día de hoy con este tema de aplicaciones, ¿no? O lo intentaré. La semana que viene, pues tenemos dedicado martes y jueves para hacer las exposiciones que corresponden a cada uno de ustedes relativas a la actividad número uno. Recuerden enviármelas todos. Bueno, hasta ahora lo que he visto me los han enviado todos a través del Drive. Sí, tienen el link para ello. Y bueno, y recuerden que también les copié en el Drive pues el orden de las exposiciones. Así que bueno, ya saben cómo les va a tocar el orden pues la semana que viene para ir haciendo las exposiciones. No sé quiénes tocarán el martes, quiénes el jueves exactamente, pero bueno, más o menos la mitad del curso el martes, la otra mitad el jueves. Esperemos terminar esos 2 días las exposiciones. Creo que sí, por el tiempo de exposición que debería tener cada uno de ustedes, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer antes de comenzar la clase? ¿No? Vale, entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy. Voy a compartir pantalla con ustedes. A ver, un momento. Tienen colgadas todas las clases en PDF y el video de cada una de las clases, pues lo tienen colgados en el aula, ¿sí? Bueno, en el drive de la asignatura. Así que, bueno, lo pueden volver a ver si así lo requieren, o los que no han entrado a la clase, pues lo podrán revisar, ¿no? A ver, allí tienen mi pantalla ya y bueno, vamos a continuar, ¿no? Con la clase del día de hoy. Bueno, entonces, como les decía, vamos a continuar con las aplicaciones de la manufactura aditiva y ahora vamos a adentrarnos en el mundo de la música, ¿no? En el mundo de la música, pues también la manufactura aditiva está entrando fuerte. La verdad que ha sido de interés usar la manufactura aditiva en la música porque le ha permitido pues a algunos músicos pues poder adaptar sus instrumentos musicales y hacerles carcasas que sean más atractivas, que sean más personalizadas, ¿ok? Más a su gusto, ¿no? Y entonces, bueno, ha sido una forma interesante, pues, de lograr este tipo de cosas que anteriormente, por ejemplo, en el caso de un violín o de una guitarra, pues eso solamente lo podíamos lograr quizás trabajando sobre madera o sobre algunos materiales compuestos en específico, ¿sí? Pero era más complejo conseguir esas formas personalizadas. Hoy en día con la manufactura aditiva podemos jugar pues con esa forma, ya lo saben, trabajando desde la computadora y bueno, imprimiendo. Allí tienen interesante una imagen de una guitarra eléctrica, sí, hecha la carcasa con manufactura aditiva y bueno, tienen incluso una flauta la carcasa de un violín, ¿no? También realizada de esta manera. Bueno, en el sector del arte, ¿sí? También está entrando fuerte la manufactura aditiva, hay como que varias
puntos de vista, ¿no? En el sector del arte. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos de ellos, sobre todo para ver en qué se está usando, ¿no? Es muy común, así como el otro día les hablaba de que en el sector, por ejemplo, de la paleontología, es muy común ir a algunos museos y ver que se están exponiendo réplicas de los huesos, pues, de algunos dinosaurios o de algunos animales, ¿no? De la prehistoria. También eso está ocurriendo en los museos de arte, ¿no? Entonces, aquí tienen un ejemplo durante el Festival de Diseño de Londres, un montaje desarrollado por Murray Moss y dirigido a la manufactura aditiva tuvo lugar en el Museo de Victoria y Alberto. ¿Sí? La instalación fue llamada Industrial Revolution 2.0, How the Material World Will Newly Materialize, ¿no? Entonces, bueno, allí tienen como algunas exposiciones o algunas esculturas, ¿sí? Que fueron replicadas con manufactura aditiva, ¿sí? Y fueron puestas en exposición, ¿no? En el Museo de Victoria y de Alberto, ¿no? Entonces, bueno, un buen ejemplo. De hecho, en la primera imagen se ve claramente, ¿no? Que es por manufactura aditiva. Aquí tienen otro ejemplo. Ahora vamos a ver un video relacionado con esto, pero es la impresión 3D también de un busto de Homero que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, en Italia, ¿no? Y también es una réplica del original y bueno, se encuentra presentado esta réplica pues fabricada en manufactura aditiva, ¿no? Ahora más adelante le muestro el video, es para no estar entrando y saliendo en la plataforma que es un poco más laborioso, ¿no? Entonces, bueno, es muy común, como les decía, pues hoy en día visitar museos y encontrarnos réplicas pues de este estilo, ¿no? De hecho, hace poco pues tuve la oportunidad de visitar un oceanográfico también y me llamó mucho la atención porque, bueno, ya existen, había escuchado de ellos, pero no lo había visto en funcionamiento. Hay unos proyectos europeos relacionados con esto, son centros de investigación que están imprimiendo pues algunos, como si fueran una especie de, de casitas, pero realmente, bueno, no son casitas, pero tratando de replicar alguna especie de manglar o algo así para colocar en el fondo marino y son fabricados con materiales biodegradables y bueno, de alguna manera pues es tratar lo que se está buscando es que se esté regenerando el fondo marino pues para ayudar a la flora y a la fauna que se encuentran allí, ¿no? Y entonces, bueno, colocan esa especie, en este que fui, por ejemplo, había una especie de casitas y los colocan, bueno, uno separado del otro, y bueno, un poco la idea es que, bueno, empiecen a crecer allí o desarrollarse, pues alrededor de él, pues todo lo que es la fauna marina, y bueno, los peces empiecen a hacer vida, ¿no? Alrededor de ellos, y es una forma de ir regenerando, pues todo eso, igual que ocurre cuando, por ejemplo, se hunde un barco, ¿no? Que ocurre este mismo proceso, bueno, se está intentando hacer con este tipo de materiales obtenidos por manufactura aditiva, ¿no? Impresos con manufactura aditiva. Bueno, otro sector interesante es el del cine, ¿sí? Bueno, ya desde hace varios años, pues estamos viendo que aparecen varias películas, ¿sí? Tanto dedicadas al sector infantil como al de adultos, ¿no? Películas de acción principalmente, donde se usa la manufactura aditiva para algunas aplicaciones en particular, ¿no? Entonces, aquí les quería traer un ejemplo de una película de Sony Pictures, de hecho que fue la primera en hacer uso de la impresión 3D para crear personajes de la película Piratas. Esos personajes que ven allí, pues fueron hechos con manufactura aditiva. También en la película Terminator Salvation, bueno, que de hecho ganó un Oscar a mejores efectos especiales, pues también pues lo que es la cabeza que tienen allí en pantalla, okay, fue realizada a través de manufactura aditiva. La película también Frankenweenie, que yo creo que todos ustedes pues alguna vez han visto, ¿sí? De Tim Burton, que apareció en el año 2012. Bueno, la protagonista fue hecha por impresión 3D, ¿no? Fue ya del 2012, pero bueno, se hizo, el protagonista fue impreso, ¿no? Usando esta técnica. La película Thor, pues allí tienen el martillo de Thor, fue fabricado por sinterizado láser selectivo, ¿sí? Usando polvo, ¿sí? Allí tienen la imagen. En la película, por ejemplo, de Guardianes de la Galaxia, en Prometheus y en Star Wars,
Las máscaras, ¿sí? Fueron todas realizadas, han sido realizadas ya las más recientes, todas por manufactura aditiva, ¿sí? Entonces, bueno, como esto hay muchísimos ejemplos más, ¿ok? No entraré a detalle, pero bueno, que sepan que hoy en día, pues la manufactura aditiva está en el día a día de la mayoría de las películas del cine, tanto en el sector infantil como sobre todo de acción, ¿sí? Eh, en el sector medicina, aquí nos vamos a centrar un poco más, ¿ok? En el sector de la medicina lo he dejado un poco más hacia el final porque así como el sector automotriz, aeroespacial, han invertido muchísimo dinero en buscar desarrollos usando la manufactura aditiva, el sector médico es uno de los que más ha investigado y sigue investigando usando esta tecnología, ¿no? De fabricación. ¿Por qué? Bueno, porque le ven un futuro prometedor. Ya hoy en día se está usando en muchas aplicaciones, pero todavía se espera obtener mucho más de ella, ¿no? Entonces, ¿por qué el sector médico se encuentra incorporando la manufactura aditiva en la fabricación de dispositivos? Lo primero es la posibilidad de fabricación de formas complejas y personalizadas. Lo hemos hablado a lo largo de este curso. Sí, podemos obtener formas con geometrías complejas que no podíamos obtener por otros procesos de fabricación. Sí, si ustedes hubiesen querido fabricar una pieza, no sé, algún órgano del cuerpo humano, un pulmón, a través de, o un corazón, pues usando una técnica de mecanizado, usando un molde de inyección de plásticos, pues no, ok, esas formas no, complicado obtener esa forma y con esos materiales, ¿no? Bueno, la manufactura aditiva nos ha permitido combinar los materiales adecuados con la forma compleja que estamos buscando, ¿no? También la inmediatez en el desarrollo de una solución, ¿sí? En el sector médico interesante, como les comentaba en las primeras clases, pues hoy en día a través de una tomografía computarizada, ¿sí? O una resonancia magnética de la zona que se quiere reconstruir o se quiere fabricar, ¿ok? Es muy cómodo pues para obtener rápidamente un implante a la medida, ¿no? El paciente va a su consulta, le toman la tomografía o la resonancia magnética. Al final de cuentas, estos son muchas fotografías, ¿ok? En 2 dimensiones del paciente. Existen software que nos permiten reconstruir todas estas imágenes, como que unirlas y poder obtener como que la fotografía en 3D del paciente, de la cabeza, por ejemplo, del cerebro, o de una mano, o de un pie, ¿ok? Entonces, podemos obtener la forma completamente en 3D que de otra manera pues no lo vamos a poder conseguir, ¿no? Y a partir de allí, con un programa de diseño asistido por computadora, vamos a poder replicar un implante con la forma específica que debe ser, ¿ok? Personalizado. Otra ventaja es la reducción del tiempo y de las complicaciones quirúrgicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, podemos ajustar el implante todo que se parezca lo más posible a lo que va a ser la realidad, ¿ok? Entonces, bueno, lo podemos hacer rápidamente usando la computadora, ¿ok? Y bueno, va a quedar tan ajustado a la realidad que es probable que la cantidad o el porcentaje de complicaciones quirúrgicas que vaya a haber a su futuro sea mínima, ¿no? Y bueno, finalmente la posibilidad de fabricación de estructuras ligeras y graduales con una mayor compatibilidad biomecánica, confort y osteointegración. Bueno, podemos fabricar piezas, ya vimos, con forma porosa, con algunos agujeros, piezas que no sean completamente macizas y por lo tanto no van a pesar tanto y no van a afectar tanto al paciente. Por ejemplo, si van a imprimir una prótesis de cadera o de rodilla, pues que no pese kilos, ¿sí? Porque el paciente va a tener que llevarla toda la vida, sino que pese lo mínimo posible, pero que soporte las propiedades mecánicas para las cuales fue diseñada, ¿no? Y en cuanto a osteointegración, para los que no conocen lo que significa esa palabra, bueno, es que algo se integre fácilmente con el hueso, ¿no? Entonces, hoy en día, pues podemos imprimir o usar materiales en la manufactura aditiva que son osteointegradores, por ejemplo, el titanio, ¿okay? O la polihidroxiapatita, y bueno, son materiales que fácilmente nos permite que el hueso se regenere, ¿ok? Y como que absorba al implante y sea como parte del cuerpo humano, ¿no? Entonces, hoy en día, pues muchas de estas cosas pues ya están muy estudiadas con la manufactura aditiva y se están consiguiendo cosas pues inimaginables hace muy pocos años, ¿no?
Entonces, bueno, en conclusión, el por qué estamos usando la manufactura aditiva en medicina, bueno, podemos lograr piezas que pesen muy poco, piezas que sean biocompatibles con el cuerpo humano, podemos encontrar piezas personalizadas, que ese es uno de los puntos más importantes, ¿ok? Y de una forma pues bastante rápida, ¿no? En cuanto a tiempo de fabricación y puesta en el paciente. Aplicaciones principales en el sector de la medicina. Bueno, vamos a ver primero el sector de la odontología. El sector de la odontología hoy en día, de verdad que es uno de los que está apostando muchísimo lo que es la manufactura aditiva. ¿Sí? Ya existen como máquinas que se venden especiales para odontólogos. ¿Sí? Con ellas pues pueden hacer muchísimas piezas pues, que van a utilizar en la boca, ¿no? Implantes o incluso férulas. Allí en pantalla tienen un ejemplo interesante. Sé que, por ejemplo, en Venezuela, pues ya hay empresas que ofrecen ya este servicio, sí, que anteriormente era exclusivo de Estados Unidos y de Europa. E incluso me llama la atención porque lo sé por un familiar que hasta hace poco uno iba a odontólogos en Venezuela y bueno, si quería fabricar una férula de estas para hacer corrección de dientes, pues le tomaban a uno todas las medidas, ¿no? Y las mandaban a hacer a Estados Unidos y luego las traían. Hoy en día ya existe una empresa que se encarga de imprimir esas férulas en el país. Por lo tanto, pues se reduce muchísimo el tiempo de espera para las mismas, ¿no? Entonces, bueno, interesante este servicio porque, bueno, ellos ya tienen como unos códigos de predicción de cómo va a ir modificándose tu boca y entonces, bueno, te dan varias férulas y te tienes que ir cambiando esas férulas en el transcurso de un tiempo determinado, ¿sí? Y te permite hacer la corrección, pues, de la forma, ¿no? De cómo tienes ubicados los dientes, pues, si no quieres usar otro tipo de aparatos, ¿no? Especiales, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto un poco? Bueno, con el uso de los escáneres, que también ya les hablé al inicio de este curso, pues nos escanean fácilmente pues toda la boca sin necesidad de sacarnos alguna tomografía, ¿no? O alguna radiografía de la boca. Nos escanean, como ven allí en pantalla, pues de forma manual, pues cada uno de los dientes. Y luego, pues en un software que tienen en la computadora, pues pueden revisar si todo se ha escaneado bien y pueden tener el modelo completo de la boca en cuestión de nada, ¿ok? De menos de media hora, en cuestión de unos minutos, pues pueden tener la boca completamente escaneada del paciente en 3 dimensiones. Entonces, bueno, el sector de la odontología está apostando fuerte, por ejemplo, la fabricación de esas férulas o, por ejemplo, para fabricación aquí tienen pues de algunos aparatos, ¿no? Que irían en la boca, incluso algunos están imprimiendo modelos también pues para poder trabajar sobre ellos, ¿sí? Entonces, se están usando máquinas de resina principalmente para hacer muchos de estos trabajos, pero bueno, también funcionan muy bien las de polvo en general, ¿no? Ahora les muestro el video, ¿no? Cuando recopile un par de videos, les muestro todo un rato, ¿no? Bueno, vámonos ahora al sector de la medicina y vámonos un poco a lo que es la veterinaria. Este campo de la medicina, la verdad que a mí también en la manufactura aditiva me ha parecido muy interesante porque hemos visto, sobre todo se le hacen bastante publicidad, siempre están rodando casos por allí de cómo se le ha salvado la vida a algunos animales gracias a la impresión 3D, ¿no? Y aquí en este caso, pues les quería traer de esta águila, una águila calva de Estados Unidos, ¿sí? Bueno, esta en particular tenía 6 años y se le llamó Beauty, ¿sí? El águila calva. Y esta águila calva sufrió una experiencia bastante traumática. De hecho, un cazador le disparó y al dispararle, pues como pueden ver en la imagen superior izquierda, pues le destrozó pues toda la parte superior del pico, ¿no? Esto es un problema, sí, con estos animales porque de esta manera pues ella quedó incapacitada, ¿no? Para poder alimentarse e incluso para poder limpiarse las plumas, ¿no? Entonces, bueno, cuando la ubicaron, sí, unas personas pues que la consiguieron, sí, fue trasladada a un centro de recuperación animal, estaba bastante decaída, ¿no? Por no poder comer y por todo ese trauma, ¿no? De lo que sufrió, ¿no? Entonces, bueno, una doctora pues la recogió, ¿sí? La curó en la medida de las posibilidades, pues un poco hasta que sanaran todas las heridas que tenía, pero bueno, eso por supuesto no fue suficiente. Esta doctora trató de buscar
de ver cómo podía de alguna manera reconstruir el pico para que, bueno, que el águila pudiera llevar una vida pues lo más normal posible, ¿no? Y bueno, nada, empezó a buscar asesoría, empezó a revisar a buscar expertos, ¿no? Del mundo industrial que le aconsejaran un poco qué hacer. Y bueno, nada, porque no quería sacrificar, ¿no? Al águila calva, más que son animales que suelen estar en problemas de extinción, ¿no? Entonces, nada, bueno, consiguió a alguien experto en Estados Unidos, en Idaho, que bueno, le explicó un poco, ¿no? Que conocía, ¿no? O que podía ayudar a este animal. Y nada, lo que se pusieron fue a trabajar en fabricar o en tratar de diseñarle pues un pico, ¿no? Lo más similar posible al que tenía en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, estos encargados de esta empresa de ingeniería pues lo que hicieron fue diseñar ese pico, allí lo tienen en pantalla, ¿no? En la computadora, luego lo imprimieron, ¿sí? Una especie de implante, y bueno, nada, le hicieron después una cirugía al águila calva, ¿sí? Una cirugía, cuando leí la noticia hablaba de algo, una cirugía de 2 horas aproximadamente, y bueno, nada, la ataron por supuesto a la mesa, le hicieron la cirugía, le ajustaron la prótesis, ¿ok? Y bueno, hasta que se la lograron ajustar bastante bien. Y bueno, nada, la águila se adaptó muy bien a su nuevo pico y de hecho pudo empezar a comer, pudo empezar a beber normalmente, ¿ok? Se empezó a limpiar también, a arreglar las plumas, ¿ok? Como cualquier otro pájaro. Así que bueno, fue excelente pues esa intervención de esos ingenieros con esta médico que lograron salvarle la vida, ¿no? A ver, déjenme compartirles. Ahora sí. Un momento. Vamos a ver. Un momento que me perdí. Ajá, vamos a ver primero el del busto de Homero. A ver, les comparto pantalla. Ya, aquí está.
Bueno, quería que vieran que la máquina que están usando para imprimir ese busto de Homero, bueno, simplemente una máquina Ender 3, que son las que, bueno, muchos personas hoy en día tienen, ¿ok? Las que se consiguen fácilmente por Amazon. Son unas máquinas muy fáciles de conseguir y lo que quiero que vean es la calidad con la que llegaron a imprimir el busto. Incluso vieron el detalle que se le veía como del cabello, la cara, ¿ok? Con la calidad final que pudieron incluso replicar esto, ¿no? Entonces, con una máquina de fabricación por filamento fundido, ¿ok? Con filamento se puede llegar a ese nivel de detalle, ¿no? Bueno, vamos a compartir el siguiente video que les quería mostrar, pues relacionado con el sector de la odontología, ¿no? La UNAM también se preocupa. Un momento que se los comparto. Aquí está. La UNAM también se preocupan por apoyar los proyectos de los jóvenes universitarios. Bueno, para que viesen una tesis de un estudiante de mecatrónica, ¿sí? Pues relacionado con esto, cómo a partir de las tomografías del paciente, pues pudo llegar a imprimir estos implantes con materiales biodegradables fabricados a través de la manufactura aditiva, ¿no? Y les comparto el
último video que les iba a mostrar en esta área. A ver, aquí también odontología. En la universidad. A ver, aquí está. Vale, allí les va a aparecer. En la Universidad de Groningen, en los Países Bajos. Bueno, vieron otro proyecto interesante, sí, que todavía está en desarrollo, pero bueno, ahorraría muchísimo trabajo a la gente que trabaja en el sector de la odontología en vez de fabricar los implantes, pues usando combinaciones de materiales metálicos con cerámica, sí. Bueno, se puede usar la manufactura aditiva y además quería que viesen que es por modelado por deposición en fundido, sí, que están imprimiendo los dientes que tienen que ser capaces de soportar pues los esfuerzos que le vamos a someter a la hora de cerrar la boca, de masticar, ¿ok? Eso, pues, eso está superado. Lo que ahora pues están haciendo pruebas con esos materiales que propusieron, a ver si, bueno, no les pasa nada con el tiempo con las pastas dentales, a ver si aguantan por tiempo dentro de la boca, pues debido al efecto de la saliva, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero como ven, pues la técnica de modelado por deposición en fundido pues nos permite obtener piezas de uso final, ¿no? Y sobre todo, bueno, les quería que viesen para que tiene muy buena aplicación para el sector de la odontología, ¿no? Bueno, les comparto de nuevo la presentación. Allí la deben, les va a aparecer. Ay, me quedó por mostrarles el, bueno, después seguimos. Bueno, ahora les quiero hablar de otro caso interesante, ¿no? Hay muchísimos en el sector de la medicina. Este fue uno de los primeros casos interesantes que hubo. Es un proyecto que se creó hace muchos años atrás, no recuerdo ya exactamente, pero ya fue de los primeros proyectos. Se llamaba el proyecto Daniel. ¿Por qué se llamaba el proyecto Daniel? Bueno, porque ¿quién era Daniel? Daniel era un chico, Daniel Omar, era un niño, pues en ese momento de 14 años, que vivía en Sudán y perdió ambos brazos por culpa de una bomba en la guerra de Sudán, ¿ok? Algo muy, muy común, ¿ok? Todavía se encuentran pues bombas enterradas, ¿no? Y bueno, hay muchos niños pues, que le faltan pues uno o ambos brazos porque bueno, van caminando por allí y consiguen por mala suerte una bomba y explota y muchos de ellos han perdido los brazos, ¿no? Entonces, este proyecto Daniel, junto con un laboratorio que se llama Not Impossible Labs, ¿sí? Se dedicaron en ese momento pues, a imprimirle los brazos a este niño y a otros, ¿sí? Que vivían ahí a muy bajo costo, ¿no? Entonces fue un poco algo más voluntario, por eso es que era un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, les imprimieron prótesis que permitieron que estos niños pudiesen desarrollar pues actividades de la vida cotidiana, allí los ven pues saludarse,
comer, ¿ok? Poder hacer trabajos pues diarios y bueno, fue una de las, ya lo digo, de las primeras porque se han replicado muchísimo a lo largo del mundo con diferentes organizaciones, incluso ONG. Podemos encontrar en páginas como Thingiverse y otras, se consiguen también prótesis diseñadas por otras personas sin fines de lucro que están colgadas allí y que se pueden replicar, se pueden usar pues para ayudar a mejorar la calidad de vida de otras personas de forma gratuita. Sí, eso es lo importante, que no se pueden usar para cobrar, son colgadas allí por otras personas que ya las usaron, bueno, para que uno las pueda seguir replicando y usando, ¿no? Entonces, luego vamos a ver un poco más de esto, pero bueno, es un proyecto que les quería mostrar. Bueno, entonces en el sector de la medicina, pues se está usando mucho la manufactura aditiva, sobre todo en el área de la traumatología y de la ortopedia, ¿no? Para sustituir, pues, brazos, piernas, dedos, ¿sí? Bueno, de personas, pues, que hayan sufrido alguna falta o hayan nacido, pues, sin alguna de esas partes, ¿no? De hecho, allí se consiguen modelos a código abierto, open source en Internet, como les comentaba. Ejemplos son el llamado Open Bionics, está el Enable, y bueno, entre otros, ¿no? Entonces, existe, de hecho, pueden googlear, buscar en Internet, esta red global llamada Enable the Future, ¿sí? O Enable, como la llaman la mayoría de las personas, y es una de las redes más conocidas, bueno, que tiene que ver con este tema y tienen códigos abiertos de diferentes tipos de prótesis de los que uno puede echar mano y poder imprimir para ayudar y solucionar la vida un poco de estas personas que han sufrido alguna pérdida, ¿no? Aquí tienen otro ejemplo también, así como existe Enable y Open Bionics, también existe la red Galileo Han, que existe en Guatemala, ¿sí? Pero bueno, existen ya en muchos países del mundo, pues se están usando, pues existen organizaciones que se dedican a esto, ¿no? Específicamente, pues para tratar de resolver o solucionar un poco la vida, pues de estas personas, ¿no? Y bueno, en específico, bueno, a mí siempre me gusta nombrar esta, la de Enable the Future, que de hecho, como les digo, es una de las más conocidas. Allí tienen la página, ¿no? Y allí existen muchísimos diseños de prótesis de manos y de brazos eh, que ha colgado mucha gente, ¿sí? Prótesis que pueden llegar hasta incluso costar miles de dólares, ¿ok? Que son un poco accesibles para algunas personas, pues allí se pueden conseguir soluciones fáciles de imprimir y que quizás pueden costar hasta menos de 50 dólares, ¿no? Entonces, dan todas las indicaciones posibles y bueno, uno lo que hace es imprimirla y fabricarla, ¿no? Entonces, bueno, allí tienen de hecho dos ejemplos, ¿no? De prótesis, una con dedo y otra que es la mano completa, ¿no? Entonces es interesante. En una oportunidad tuve una tesista, bueno, ya hace años, sí, que imprimió justamente esa que está allí encima, la que tiene en la parte superior izquierda, justamente ese modelo la replicó por manufactura aditiva, fue su tesis de grado, ¿sí? Y bueno, nada, consiguió el código abierto por internet y se encargó de buscar las mejores condiciones de operación para poderla imprimir. La logró imprimir, la ensambló como aparece allí. Y bueno, nada, bueno, otras cosas, ok, para complementar, pero se logró fabricar la prótesis y perfectamente, ¿no? La prótesis funcionaba, se veía que todo estaba correctamente. Entonces, es una ayuda muy grande de este tipo de plataformas porque, bueno, se pueden imprimir prótesis a muy bajo costo y que pueden ayudar a solventar la vida de personas que no tienen, pues, mucho dinero, pues, para comprarse una prótesis de las grandes marcas conocidas a nivel internacional, ¿no? Bueno, de hecho, allí tienen otro modelo de las que aparece allí en esa página, ¿no? Y bueno, de hecho fue la que imprimió en ese momento mi estudiante, tardó 4 horas en imprimirse, 6 minutos, y lo único que pesaba eran 105 gramos, 105,60 gramos, y el modelo se llama la Cyborg Beast, y es una prótesis de mano de diseño muy antropomorfo, ligera, y bueno, requiere poco tiempo de impresión con respecto a otras, ¿no? Que existen en el mercado, es bastante sencilla e incluso llevaba adaptado aquí en la palma y esto pues como una especie de gomas, ¿no? Para facilitar el tomar algunas piezas y que se ajustaran, ¿no? No le resbalaran de la mano al paciente, ¿no? Entonces,
funcionamiento pues bastante simple, ¿ok? Y bueno, como ven, pues incluso pues tiene como movimiento en la mano, ¿no? Y lleva un cordel, un hilo que permite realizar ese movimiento de la mano y de los dedos, ¿no? Como tal, ¿no? Bueno, hay otros proyectos muy bonitos en relación a esto y sobre todo enfocados a niños, ¿sí? Pueden buscarlos en internet, de hecho Enable the Future también lo tiene y uno puede conseguir allí colgadas incluso prótesis dirigidas a los niños, ¿no? Entonces, están clasificadas dependiendo no sé, de las comiquitas o del cómics que más le gusta al niño, ¿no? Que escoja y ahí tienen ejemplos, por ejemplo, de Marvel, se consigue el guante de Frozen o también se consiguen pues también prótesis de Star Wars, ¿ok? Hay infinidades y allí en la parte superior pues pueden ver una, ¿no? La de Capitán América, por darles un ejemplo, allí ven al niño, ¿no? Que la tiene, ¿no? Entonces, bueno, proyectos muy bonitos, ¿no? Y pueden ayudar al niño incluso pues para subir su autoestima, ¿no? También pues podemos encontrar cosas como las que ven allí en pantalla, se pueden imprimir férulas, sí, férulas lo que sustituiría los yesos que conocíamos anteriormente y todavía se siguen usando, ¿no? Bueno, para corregir alguna especie de fractura, allí los tienen a mano derecha, un ejemplo. Hoy en día se está usando muchísimo ese tipo de férulas, se imprimen adaptadas a la medida del paciente, ya no hace falta pues hacerlas de yeso, las cuales la de yeso es sumamente incómoda, no sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad o ha tenido algún momento le han tenido que colocar un yeso de estos por alguna fractura, pero bueno, este yeso en el momento que ya la fractura estaba curada, pues había que fracturarlo, o si por ejemplo, bueno, quitan el yeso y ven que la fractura pues ha curado mal, pues un tema porque ha pasado mucho tiempo o al paciente le suele picar, por ejemplo, le pica siempre la piel y entonces yo he visto, bueno, recuerdo de, bueno, cuando estudiaba tuve varias compañeras y se metían una regla pues para tratar de rascarse porque le incomodaba o le sudaba, ¿sí? Eso siempre se ensucia, uno no se puede bañar, ¿no? Con ella, siempre hay que tenerla en otra posición para que no se moje o taparla. Pero bueno, hoy en día pues se pueden imprimir estas férulas usando manufactura aditiva. Lo que se hace es escanear pues el brazo del paciente, ¿ok? Se imprime con la forma adecuada. De hecho, como ven, tienen todas esas estructuras, esos agujeros allí pues para darle esa flexibilidad a la férula y que se adapte a la forma del paciente. Y bueno, hoy en día se está estilando hacer esas férulas como en 2 piezas, ¿sí? De forma tal de que tienen como una especie de gancho que cierren y uno la podría abrir, dejarla a un lado, bañarse y después volvérsela a colocar. O si te pica, te la puedes quitar y echarte alguna crema. O si, por ejemplo, tienes algún hematoma, pues podrías quitártela y también echarte una crema y volvértela a colocar. Entonces, hay muchas ventajas de usar este tipo de férulas hoy en día, ¿no? Y bueno, se pueden hacer sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Bueno, de hecho, sí, como tuve un estudiante también en algún momento que diseñó una de estas y bueno, en su caso lo que se hizo fue escanearse su brazo porque no teníamos un paciente con el brazo roto, ¿sí? Para hacer la prueba, pero se escaneó el brazo y bueno, diseñó la férula en pantalla, la imprimió y bueno, la fuimos ajustando pues para hacerla cada vez más flexible y bueno, el traumatólogo que trabajó pues con ella pues le gustó mucho la idea porque en Venezuela no es muy común todavía ver este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ya en Europa se usan muchísimo, ¿no? Por todas las ventajas que genera. Allí también ven a mano izquierda también una carcasa, bueno, para tapar un poco lo que es una prótesis de pierna, ¿ok? Para hacerla más bonita, más atractiva, ¿sí? Para subir un poco la autoestima de la persona, ¿sí? Bueno, eso también se está haciendo con manufactura aditiva. En Venezuela ese tipo de cosas pues se hacían o se siguen haciendo pues usando unas láminas de termoformado. Hay ortoprotecistas que se dedican a eso, con unas láminas de termoformado
pues forman esas carcasas e incluso las puedes tatuar o le puedes dar la forma pues para hacer algunas prótesis especiales, por ejemplo, en este caso, pues, para patinadores o nadadores, ¿no? Que quieran llevarla a la playa, pues se hace ese tipo de cosas. Pero bueno, hoy en día pues se está haciendo a través de la manufactura aditiva y es un proceso mucho más automatizado, ¿no? Aunque es personal, pero ya lo podemos hacer con la computadora. Dime, José. Profe, con lo que veía en las imágenes anteriores, se aprovecha mucho el diseño generativo, ¿verdad? Sí, así es. Es que de esa manera es que funciona para poder trabajar con este tipo de férulas o de carcasas, se está usando modelos generativos o algunos similares. Sí, así es. Entonces, bueno, ya es un desarrollo pues bastante, bueno, hay que sentarse un poco más a trabajarlo, pero bueno, ya existen software hoy en día que nos permiten trabajar con eso, ¿no? Y un proyecto bonito, ¿no? Son ideas y aplicaciones interesantes la manufactura aditiva y con modelado por deposición en fundido justamente y da muy buenos resultados, ¿no? Y tiene muy buena resistencia mecánica, sí. Pero la deposición en fundido sí es como que la mejor opción para hacer diseño generativo. Depende las propiedades mecánicas que vayas a conseguir al final, pero en el caso, por ejemplo, de esta férula de mano, funciona muy bien y es mucho más económica y de esta manera es competitiva con las férulas de yeso. Sí. Ok. Y Chévere. porque el resto de las técnicas, sobre todo la de polvo, es más costosa, por supuesto, y entonces a lo mejor no sería atractiva o competitiva para personas de bajos recursos. Sí. Ok, gracias. Bueno, aquí tienen otros ejemplos. Bueno, estos son a mano izquierda, es más un modelo más a nivel educativo, ¿no? Para que el médico le pueda enseñar al paciente y explicarle un poco qué le pasa o qué tiene en la columna vertebral, ¿sí? Si tiene algún tipo de inconveniente, ¿sí? Pero lo que sí se está haciendo a través de la manufactura aditiva es imprimir lo que tienen allí a mano derecha, que son unos discos intervertebrales, pues para poder colocar en la columna para personas que, por ejemplo, tienen algún tipo de aplastamiento de vértebras, ¿sí? Bueno, se colocan esos discos entre las dos vértebras, pues para volver a levantarlas y ocupar ese espacio que sufrió algún tipo de falta por ese aplastamiento, ¿no? Para personas que tienen a lo mejor algún tipo de hernia, discal, pues bueno, le retiran la hernia, ¿no? Esa carne que se generó allí y bueno, colocan el disco intervertebral allí para que ahora las vértebras no se aplasten, ¿no? Y pueda tener problemas el paciente como tal. Entonces, eso se está haciendo hoy en día, se está imprimiendo usando materiales biocompatibles con el organismo, principalmente el PIC, poliéter éter cetona, y bueno, va muy bien, sí, son materiales que tienen muy buena resistencia mecánica y son biocompatibles con el organismo y bueno, va muy bien, ¿no? Aquí tienen también plantillas que se están haciendo a través de la manufactura aditiva. Algunas empresas las están fabricando con polvo, ¿sí? Bueno, porque tienen que soportar el peso del paciente. Hay algunas propuestas por allí con modelado por deposición en fundido, ¿sí? Bueno, aquí, ¿qué pasó? Sí, hay propuestas en relación a eso, da buenos resultados, por supuesto no duran tanto, pero bueno, se pueden imprimir, se pueden optimizar con distintos espesores, dependiendo de qué espesor necesita en cada zona del paciente, ¿ok? Dependiendo de la forma de la planta del pie, ¿sí? Igual que son las plantillas convencionales que solemos adquirir y que se fabrican por termoformado de plásticos. Pero bueno, hoy en día se están fabricando personalizadas a través de la manufactura aditiva, ¿no? También pues se consiguen implantes de ese tipo que tienen allí, por ejemplo, una persona que tenga un accidente y de repente, bueno, perdió parte de la mandíbula, ¿ok? O parte de la cara, pues se pueden imprimir alguna especie de implante, pues, que pueda sustituir esa zona, ¿ok? Con materiales biocompatibles con el organismo. Y bueno, biocompatibles me refiero a que tengan ese carácter osteointegrador que les mencionaba anteriormente para que el hueso lo reconozca como parte de él y no diga, uy, aquí hay algo extraño y
y el cuerpo lo rechace, ¿no? Entonces tienen que ser de materiales que el organismo entienda que son similares a sus huesos, ¿no? Y a mano izquierda pues tienen un ejemplo de una oreja también impresa pues usando esta técnicas de manufactura aditiva, así como hay orejas, se pueden conseguir nariz, pómulo, ¿sí? Barbilla, ¿sí? Ya se consiguen prótesis de este estilo, ¿no? Bueno, de hecho, pues por comentarlas, hace ya en el año 2015, creo que fue, ya hace varios años, sí, participé en un proyecto muy bonito. De hecho, fue de las primeras cosas que aparecían en manufactura aditiva y, bueno, por supuesto, en Venezuela más, usando modelado por deposición en fundido para fabricar una prótesis de oreja. Bueno, por supuesto, son prótesis de oreja que son cosméticas. Y bueno, se fabricaba, bueno, les mostraré después, no lo tengo aquí, pero se los puedo mostrar después, cómo quedaban, pero bueno, la idea era imprimir la prótesis y el implante y colocarlo dentro de la piel del paciente, ¿sí? Y entonces, bueno, el cuerpo de alguna manera con el tiempo pues lo absorbe y él va tomando la forma y es más que todo cosmética, ¿no? Para niños que nacen sin orejas o personas que sufren algún accidente, ¿no? Entonces, fabricadas con poliácido láctico por modelado por deposición en fundido. Teníamos una segunda propuesta que era imprimir un molde con la forma de la oreja y luego rellenar el molde con un material llamado hidrogel, un plástico que se hincha en presencia de agua, también iba muy bien. Y nada, pues es una propuesta, hoy en día ya se están fabricando. Y bueno, una propuesta interesante porque la costumbre de muchos médicos todavía hoy en día es cuando una persona tiene falta de la oreja, es una enfermedad, una patología que se llama microtia, lo que suelen hacer es sacarle cartílago de aquí de las costillas, cartílago costal, y bueno, van como construyendo con ese cartílago, van dándole la forma pues de la oreja del paciente y luego se la colocan allí, ¿no? El problema de eso es que el médico tiene que ser muy bueno, ¿sí? Haciendo ese trabajo manual para lograr que la oreja quede igual a la otra que ya tenía el paciente, ¿no? La ventaja de hacerlo con manufactura aditiva es que, bueno, uno le puede escanear la oreja buena al paciente y, bueno, hacer el espejo, ¿sí? La imagen y, bueno, tener otra oreja exactamente igual del otro lado, ¿no? Entonces, ha sido un desarrollo interesante y ya, bueno, ya se consiguen empresas hoy en día que están trabajando y haciendo cosas en este estilo, ¿no? Entonces, como eso hay de nariz, como les decía, de pómulo, de barbilla, de distintas opciones, ¿no? Aquí tienen ejemplos también de prótesis de pie, ¿sí? Anteriormente se hacían por mecanizado y bueno, hoy en día se consiguen por manufactura aditiva, ¿sí? Sobre todo de polvo, porque tienen que soportar muy buenas propiedades mecánicas, el peso del paciente, el ejercicio que haga, el movimiento, entonces suelen ser de polvo, que da mejores resultados, pero bueno, ya se consiguen fabricadas, impresas con fibra de carbono, es una de las más comunes, ¿no? Ahí tienen una prótesis impresa de nariz, ¿sí? Por que vieran un ejemplo allí, ¿no? Y bueno, también hay empresas que se dedican única y exclusivamente a imprimir, no sé qué le pasa a esto, perdonen, que se brinca solo, a imprimir, por ejemplo, placas para el cráneo, ¿sí? Entonces, bueno, una labor interesantísima, un trabajo muy delicado y nada, a partir de tomografías y de resonancias magnéticas, pues como les comentaba antes, pueden llegar a modelar en la computadora pues el implante craneal y bueno, lo imprimen y se le puede colocar al paciente, ¿no? Está fabricado con materiales, por supuesto, que sean biocompatibles con el organismo, ¿no? Por supuesto. Y bueno, esta es otra aplicación muy bonita, me parece muy interesante. Inicialmente, porque digo inicialmente porque ya hoy en día ya se usa con otros fines, pero inicialmente apareció como una propuesta para imprimirle a las madres ciegas, ¿sí? Un modelo en 3 dimensiones del bebé que estaban gestando en su vientre, ¿no? Entonces, bueno, las madres ciegas pues iban a la consulta médica y por supuesto no pueden ver, bueno, al bebé, ¿no? Que el médico está viendo allí en pantalla, ¿no? Entonces,
lo que se hacía era imprimírselos en 3D y bueno, así la madre pues podía tocar y sentir el bebé, ¿no? Que estaba creciendo en su vientre. Hoy en día, pues ya digo que se está usando con otros fines más comerciales, pero bueno, es muy común pues uno ir a una empresa que hace este tipo de trabajos, ¿ok? Entonces, bueno, no le hacen el eco, antes era un eco 3D, hoy en día ya hablan hasta de eco 6D, 5D, que tienen que ver con el tiempo, y bueno, lo que uno puede ver al bebé moviéndose allí en pantalla y luego pues con esas imágenes pues puede uno imprimir y tener un modelo pues de la carita del bebé y bueno, es algo muy, sobre todo antes de que nazca el bebé, pues tenerlo allí, sí, de recuerdo, por así decirlo, pues es atractivo, ¿no? Y a algunas personas les gusta pagar por él, ¿no? También pues se está usando la manufactura aditiva pues para fabricar medicina, medicamentos personalizados. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, imagínense, y hacia allá vamos a futuro, supónganse que ustedes tienen en casa pues a su abuelito y el abuelito necesita tomar 5 o 6 medicamentos. Siempre es un tema porque tomarse tantos medicamentos no es sencillo, ¿no? Entonces, bueno, la medicina va hacia allá, la idea es hacer medicamentos personalizados, que ya se pueda mezclar pues todas las medicinas en una sola y bueno, imprimir el medicamento, sí, que ya tenga pues toda la composición, ¿no? Entonces, bueno, se está trabajando en ello, hay muchos adelantos y bueno, es uno de los avances también de la manufactura aditiva. Casos mucho más complejos, como el que ven aquí en pantalla, ya se está usando para solucionar cirugías complejas. Y bueno, aquí les muestro el caso de esta persona, se llama Eric Moger. Bueno, fue uno de los casos más conocidos, de los primeros que hubo a nivel mundial. Él tuvo un tumor del tamaño de una pelota de tenis y bueno, hizo que, bueno, que al quitárselo, pues eso le quitó pues buena parte de su cara. Allí ven la imagen en pantalla que impresiona bastante y le tuvieron que extirpar pues el tejido maligno y bueno, le quitaron el ojo izquierdo, el hueso de la mejilla, gran parte de la mandíbula y bueno, nada, con manufactura aditiva pues lo que se pudo imprimirle una especie de piel que tuviese pues la forma exactamente de su cara y bueno, hoy en día pues ya, bueno, ahí se ve en pantalla pues la vida le ha cambiado, de hecho el señor se casó después de varios años y bueno, le cambió completamente la vida, ¿no? A raíz de esta cirugía que le pudieron hacer, ¿no? Un tema muy bonito que me gusta hablar y bueno, en alguna oportunidad pues he tenido la oportunidad de participar y ver algún proyecto de esto muy bonito. Ya hay algunas hospitales y clínicas que lo están usando en Europa. Es el tema de la planificación quirúrgica. Bueno, anteriormente o todavía hoy en día, ¿no? Cuando a uno le tienen que hacer una especie de cirugía que sea complicada, cómo se desarrolla. El médico va a la cirugía, lo abren a uno, aunque ellos tienen todas las imágenes de las resonancias, las tomografías que le han tomado, van y abren al paciente, ven lo que hay adentro, cierran y luego se reúnen con un comité médico y deciden qué es lo que van a hacer y luego planifican la nueva cirugía para abrir al paciente y hacerla, ¿no? Hoy en día, ¿cómo está funcionando? Bueno, hoy en día, pues a partir de todas estas imágenes médicas, se pueden imprimir modelos en 3 dimensiones de exactamente replicar lo que se encuentra dentro del cuerpo humano. Interesante, digo una réplica porque podemos imprimir, por ejemplo, ahí ven el riñón, el corazón, ¿okay? El órgano que corresponda, incluso con todas las arterias, las venas que se encuentran alrededor y se puede ubicar la zona donde está el problema, el tumor o el problema que haya en específico. Se pueden hoy en día imprimir en varios colores, se pueden imprimir con materiales diferentes, materiales que la textura sea lo más parecido posible a lo que hay dentro del cuerpo humano, ¿no? Entonces, de esta manera, el médico puede practicar la cirugía antes de ir con el paciente, ¿sí? Sintiendo las texturas, poder ver por dónde va a cortar, por dónde va a entrar a hacer el corte, ¿sí? Es una gran ayuda en cuanto a eso. Por supuesto, el costo de la cirugía también aumenta, pero bueno, hacia allá vamos y se espera que poco a poco esos costes vayan disminuyendo, ¿no? Entonces, una de las técnicas que se está recomendando más hoy en día, pues para imprimir este tipo de modelos, es la que vimos en clase, la llamada PolyJet.
¿Por qué? Porque tienen allí en mano izquierda, nos permite imprimir piezas de forma transparente, con distintos materiales flexibles o rígidos, distintos colores, y eso es el atractivo, ¿no? de la aplicación en la planificación quirúrgica. Entonces, de allí viene este caso que les quería mostrar, una planificación quirúrgica que se llevó a cabo hace varios años en Israel. Estos dos niños, Yadoni y Anías McDonald, nacieron unidos por el cráneo y compartían pues varios vasos sanguíneos. Muy complicada operación, ¿sí? Para poderlos separar, qué vaso sanguíneo cortar sin afectar a un niño o el otro, ¿qué? Y bueno, lo que se hizo fue hacer todo el escaneo del cerebro de ambos niños y se imprimió, allí lo ven en la parte superior, superior izquierda, ¿sí? Se estudió muy bien cómo hacer la cirugía y bueno, se logró operar a los niños y allí los ven a mano izquierda, pues separados y los dos viven y bueno, han desarrollado una vida pues dentro de lo que cabe lo más normal posible, ¿no? Y aquí tienen otro caso también que fue muy conocido, estas dos niñas que ven allí, que nacieron gemelas siamesas, ya nacieron en el año 2014 y estaban conectadas del pecho hasta la cadera. Bueno, no he seguido mucho, ya llevo varios años que no he seguido un poco cómo ha ido el desarrollo de las niñas, pero las niñas salieron muy bien de la cirugía, crecieron, las llegué a ver ya grandecitas, ¿sí? Y bueno, desarrollaban una vida pues bastante normal, ¿no? Dentro de lo que cabía, ¿no? Y bueno, sí, porque ya hoy en día pues ya deben tener unos 10 años, un poco más, ¿no? De lo que tenían allí, ¿no? Y bueno, allí ven cómo pudieron replicar todo lo que era el esternón de ambas niñas y bueno, buscar cómo cortarlos, ¿no? Y separarlas. Y bueno, lo que se está trabajando más hoy en día es el tema de las células madres combinadas con la manufactura aditiva, que lo comentaba de las primeras clases, lo que llamamos bioprinting o bioimpresión 3D, ¿sí? Bueno, porque vamos en búsqueda de poder imprimir órganos, ¿sí? Que vayan ya impresos con materiales biodegradables, pero que combinen células madre del propio organismo del paciente pues para prolongar esa vida útil, ¿no? De los órganos y que funcionen dentro del cuerpo humano, ¿no? Les coloco allá en mano derecha el caso de la oreja, porque, bueno, esa es una de las propuestas, pues que incluso las orejas no sean simplemente un implante de un material biodegradable, sino que lleven células allí del paciente, en eso es lo que se está trabajando, y bueno, que ellas se puedan como que ya de alguna manera pues regenerar allí dentro del cuerpo humano con esas células y lleguen como ya a formar parte del organismo del paciente, igual que con los órganos, sí, se está probando, se ha logrado imprimir, por ejemplo, tráqueas, venas, arterias, pero bueno, se está trabajando en imprimir órganos más grandes como, por ejemplo, corazones, hígados, riñones, pulmones, ¿sí? Recientemente, no, hace 3 años atrás, salió una noticia de un laboratorio, no recuerdo exactamente dónde, que habían logrado imprimir un corazón, ¿sí? En pequeña escala, y que él mismo había logrado aguantar unos 5 minutos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero qué poco. Bueno, pero es bastante, logró aguantar en condiciones exactamente o muy parecidas, replicables a lo que ocurre dentro del cuerpo humano, lo cual no es sencillo. Entonces, bueno, se está trabajando en eso, en tratar de mejorar pues ese tiempo para que cuando le colocan a un paciente ese órgano pues pueda aguantar, ¿no? Sin necesidad de tener que esperar a un órgano donado por un paciente que fallezca o que lo done, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Bueno, déjenme compartirles primero unos videos, ¿sí? En relación a esto. A ver, un momento. Aquí. Este es el del corazón que les estaba mostrando. Espérense. El del corazón que les estaba comentando. Se los voy a compartir. A ver. Allí lo tienen. Y muy interesante es lo siguiente. Han creado el primer corazón en una impresora 3D.
Les comparto el siguiente video. A ver. Cada vez vivimos más. Tan solo en la última década se ha duplicado el número de pacientes que necesitan un trasplante de órganos. Pero en el mismo periodo, el número de tejidos y órganos trasplantados apenas ha aumentado un 1%. Cuando empezamos a trabajar en este área, la idea era: ¿cómo podemos crear un tejido que sobreviva? ¿Cómo podemos crear un órgano que funcione? Tras muchos estudios en el transcurso de muchos años, finalmente conseguimos implantar el primer órgano en un paciente. Pero estos se hacían a mano. Se hacían de manera similar a una tarta. Capa a capa. Si queríamos llegar a más gente y crear más tejidos, necesitábamos mejorar el proceso. Así que empezamos con la impresión. Empezamos a experimentar con esta tecnología hace 14 años. Es como una impresora de tinta normal. Básicamente, lo que hacen es imprimir tinta sobre un trozo de papel. Nosotros imprimimos células, pero estas se imprimen en el mismo trozo de papel una y otra vez, hasta construir una estructura que sea tridimensional. El sistema de bioimpresión que hemos desarrollado debe cumplir una serie de características. La primera es la capacidad de ser preciso, de poner las células justo donde sea necesario. La segunda característica es que pueda utilizar biotinta. Básicamente son materiales que permitirán que el tejido impreso posea integridad estructural, de manera que mantenga la forma y su función. La tercera característica es la capacidad de integrar microcanales en la estructura que actúen como una autopista para que los nutrientes puedan llegar al centro del órgano, haciendo posible que la estructura sobreviva a largo plazo. La construcción de un tejido comienza tomando una pequeña muestra de tejido del paciente, que es más pequeña que un sello de correos. Entonces, cogemos el tejido del órgano de ese paciente y lo utilizamos para cultivar las células fuera de su cuerpo. Luego, creamos una estructura tridimensional utilizando las propias células del paciente, para después implantar esta estructura en el paciente entre 4 o 6 semanas más tarde. El material que utilizamos, que es un molde, desaparece. Y las células que pusimos generan nuevo tejido, creándose así el nuevo órgano. Hemos creado estructuras planas que son más sencillas, por ejemplo, piel. Estructuras tubulares, que son un poco más complicadas, como vasos sanguíneos. Órganos huecos no tubulares, que están en el nivel 3 de complejidad, como el estómago o la vejiga, por ejemplo. O los órganos de nivel 4, como el hígado o los pulmones. Estos son los niveles de complejidad, del más sencillo al más complejo. A día de hoy, hemos sido capaces de crear los 3 primeros tipos de tejido. Nuestro principal objetivo en estos momentos es crear estructuras más grandes que se puedan implantar en pacientes para poder ayudar a mitigar los problemas que genera la escasez de órganos para trasplantes. Bueno, y creo que es interesante el video, explica muy bien lo que hacen y cómo funciona, ¿no? Y ahora les voy a compartir lo que les hablaba hace un rato que me preguntó José, el de las férulas, por ejemplo, para que vean un poco cómo funciona para sustitución de los yesos, de la mano, de las piernas, para que vean. Es un programa de televisión, de la televisión aquí en España,
Quizás no es el mejor ejemplo, pero me encanta cómo lo explican y cómo se hace. Y es exactamente igual como ellos lo muestran allí, cómo se puede hacer una férula, ¿sí? Para colocar en un brazo. ¿Me ayudáis a colocarme una, chicos? Para que veáis cómo se coloca y os voy contando las ventajas que tiene, ¿vale? Ay, pero en esta no se puede firmar. Bueno, existen programas que nos permiten, pues por supuesto, hacer darle esa forma a la férula, ¿no? Y los agujeros de los que hablan allí también, adaptarlos un poco a la flexibilidad y rigidez que estamos buscando, ¿ok? No es tan sencillo, por supuesto, como lo muestran allí, ¿sí? Pero bueno, ese es el proceso y quería mostrárselos un poco para que vieran. Y me quedan unos pocos minutos, vamos a ver lo de que les quería mostrar. Ya va un momento, que lo tengo aquí. El video del proyecto Daniel, ¿sí? Un momento. Porque la verdad que fue muy conocido y bueno, todavía y es interesante conocerlo, ¿no? Para los que trabajan en la manufactura aditiva.
Bueno, allí les dejo pues algunas ideas interesantes que, bueno, que quiero que se las lleven, que piensen. Estas prótesis que vieron ahora aquí al final también son fabricadas, como vieron, por fabricación por filamento fundido, ¿sí? Y ven que yo soy una fiel defensora pues de esta técnica porque, bueno, muchos dicen que no sirven para muchas cosas. Y bueno, lo que pasa es que hay que saber usar la máquina y combinar correctamente las variables del proceso de fabricación para lograr piezas funcionales y con buenas propiedades mecánicas finales, ¿no? Y por supuesto, escoger los materiales adecuados, ¿no? Pero se puede usar para fabricar muchas piezas. Quizás no lo voy a usar para fabricar una pieza de repuesto que va a ir en un cohete, en un avión, no. Pero bueno, si puedo fabricar una prótesis que va a ayudar a un niño a poder hacer actividades del día a día, pues bueno, la máquina está muy bien justificada, ¿no? Entonces, bueno, nada, no me quedó pendiente por hablarles sobre muy poco sobre el área, sobre todo de comida, alimentación, ¿ok? Eso lo terminamos en la próxima clase del martes al principio y apenas pues yo termine de hablar de eso, pues arrancan las exposiciones y bueno, cada uno de ustedes pues, va a presentar su caso, así como, bueno, algunos que presente yo hoy, pero ustedes van a dar más a detalle, se van van a hablar de los materiales y del proceso de fabricación del caso en particular que escogieron, ¿no? Del sector de la economía que les tocó. ¿Alguna duda o alguna pregunta de la clase del día de hoy? Espero que se la hayan disfrutado, no es tan teórica como las otras, pero es para que ya vayan viendo pues los usos de esta técnica y quién sabe si alguno de ustedes se anima y termina trabajando en esto pues a futuro, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Ninguno? Todo bien por mi parte, profe. Dime, Elías, ¿ninguna? Vale. No, todo claro. Muy bien, bueno, entonces si no hay dudas, pues lo dejamos hasta aquí y nos vemos entonces el próximo martes y yo terminaría este tema como les comentaba y recuérdense prepararse para sus exposiciones y enviarme la actividad número 1, ¿sí? Bueno, que tengan excelente día y bueno, que terminen de tener una excelente semana. Nos vemos el próximo martes. Gracias, profe. Chao, Nos profe. vemos. Hasta luego, profe, gracias. Nos vemos.